presentarles a ustedes qué es la celebración eucarística, por la forma como hemos venido nosotros integrándonos a la celebración. Normalmente hoy en la iglesia se empieza por la parte celebrativa, empezamos celebrando desde chiquitos, empezamos a venir a misa. Con el paso del tiempo empezamos a recibir una catequesis que está más orientada hacia los principios básicos de nuestra fe, que es la que llamamos la catequesis presacramental, que está orientada a la Eucaristía, pero nunca vemos una catequesis sobre la celebración eucarística. Y pues aquí, que es la parte de alguna forma que hace centro, que hace vértice en toda nuestra vida, pues muchas veces, ¿qué ocurre? Que venimos simplemente como espectadores, y como espectadores de algo que ni siquiera conocemos bien. La idea pues de hoy es buscar que ustedes conozcan un poquito más. Ciertamente sería imposible en una sola reunión explicar absolutamente todo. Buscaré entonces que ustedes se vayan con ideas claras sobre los principales elementos tanto de la celebración, las vestiduras y los lugares. Vamos entonces a hablar de 4 cosas hoy. Vamos a hablar de las vestiduras, vamos a hablar de los lugares, vamos a hablar de los gestos y vamos a hablar de la celebración en sí misma. Quisiera entonces iniciar con los lugares. Dentro de la celebración tenemos el templo, que es el lugar celebrativo. La liturgia dice que esencialmente debe de hacerse en un templo consagrado. Todos los templos deben de estar consagrados. Esa consagración la hace el señor obispo mediante un rito especial que se llama así, la consagración de la iglesia. Y este es el lugar celebrativo. Dentro del lugar celebrativo tendríamos esencialmente lugares, lo que llamamos el presbiterio, que está claramente delimitado y que generalmente está al menos definido por un escalón, y lo que está abajo del escalón sería la parte del pueblo. Entonces, esto no es porque el sacerdote sea más que ustedes, sino porque esto da la impresión de que estamos hablando de un culto que va hacia Dios. Entonces, por eso el lugar del altar es más alto. Generalmente está pues organizado en muchos templos, lo van a ver ustedes, que tiene 3 escalones para subir hacia el presbiterio. Realmente el presbiterio es esta parte de aquí arriba. Aquí tenemos un escalón previo porque la liturgia nueva prevé que dentro del presbiterio se tenga la pila bautismal. Anteriormente los bautisterios estaban en otra parte, pero aquí se ha querido buscar, después del Concilio Vaticano, que tengamos dentro de la celebración integrado todo lo que llamamos los sacramentos de iniciación. Y entonces por eso tenemos como una referencia la pila bautismal. También se ha integrado en esta parte espacio para el monitor, que está un poquito más arriba, pero que no está en la parte del presbiterio. Esto permite que quien va a animar a la asamblea pueda ser visto por toda la asamblea. Y del otro lado, también el Concilio Vaticano prevé como uno de los ministerios importantes de la celebración el coro, el ministerio del canto. Y entonces por eso está integrado. Nosotros, si quisiéramos verdaderamente adoptar completamente este tema, tendríamos que ampliar esto y hacer aquí un escalón hasta allá, de manera que todo el coro estuviera sobre este escalón, pero sería impráctico. Entonces tenemos aquí solamente el órgano, y pues aquí junto al órgano estaría el ministerio de música que forma parte de nuestra celebración. Y entonces esto es lo que llamamos el presbiterio. Subimos al presbiterio y normalmente nos vamos a encontrar con 3 escalones.
son simbólicos, son 3 escalones que nos identifican a la Trinidad. Por eso ustedes pueden ver en la mayoría de los presbiterios vamos a encontrar estos 3 escalones. Si ustedes se dan cuenta también, a la salida del templo van a encontrar otro escalón, porque es el lugar celebrativo. Ya subimos, todos estamos en este lugar, y luego el sacerdote sube 3 escalones para estar en el lugar de la celebración, que es lo que llamamos el presbiterio. En el presbiterio descubrimos básicamente 3 lugares. El lugar de la predicación de la palabra se llama ambón. Es distinto del otro, que es más chiquito, donde yo estaba, que se llama atril. Este se llama ambón y es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. Es un lugar especial para la proclamación de la palabra. Aquí se leen las lecturas, desde aquí se lee o se proclama el salmo. El otro lugar importante es la sede. Viene de la palabra italiana sede, que quiere decir silla. Entonces, la silla es desde donde se preside, es el lugar de la presidencia. Debe de ser, igual que el ambón, un lugar fijo, sólido. Normalmente debería de estar desconectado de las sillas donde se sientan los acólitos u otros presbíteros, debería de estar solo, pero por el tipo de arquitectura encontramos algunas variantes en algunas parroquias. Normalmente la sede, como en esta parroquia, está al fondo, es el lugar fundamental. Normalmente así están diseñadas las iglesias. Hay otras iglesias modernas en donde ustedes encontrarán la sede a un lado del altar. Por ejemplo, en la Purísima, si ustedes van a la Purísima, van a encontrar que la sede está a un lado también. Es también un lugar fijo, es un lugar en donde desde donde se preside y desde donde se predica. Hoy realmente ya no se predica tanto a través de estando sentado. Pero ustedes, por ejemplo, se pudieron dar cuenta o se han dado cuenta que algunas veces cuando viene el obispo predica sentado en la silla. Es el lugar desde donde se predica. Por eso se llama desde la sede o también desde la cátedra. Desde ahí es de donde se da la enseñanza. Eso quiere decir cátedra, de ahí viene la palabra catequesis, que es enseñar. Entonces desde ahí se enseña al pueblo. Y finalmente tendríamos el tercer lugar, que es el altar. El altar debe de parecer precisamente un lugar donde se ofrece un sacrificio, por lo que se recomienda que sea de piedra, como los antiguos altares. Sin embargo, encontramos hoy altares también de madera y de otros materiales. Debe de ser como el nuestro, fijo, no debe de ser movible. Todo lo que está en el presbiterio debe de ser fijo, porque son lugares específicos para la celebración. Entonces nuestro altar tiene que ser fijo. Después del Concilio Vaticano, el altar, que antes estaba adosado a la parte de atrás, se corrió de manera que podamos nosotros celebrar de frente al pueblo. Y al mismo tiempo, el altar tiene que parecer una mesa. Por eso vamos a encontrar que tiene un mantel. En muchas celebraciones el mantel no está al principio, porque no es el momento de comer, sino que en el momento en que se va a preparar la mesa, entonces se pone el mantel. Ahorita vamos a hablar de las cosas que se usan para la celebración. De manera que entonces aquí tenemos este tercer lugar, que tiene que parecer hoy en día, por un lado, un altar para un sacrificio, porque lo que ofrecemos al Padre es el sacrificio incruento de Cristo, pero también Él se ofrece como alimento, y entonces celebramos la cena del Señor.
Son los dos elementos que estamos celebrando dentro de la Eucaristía. ¿Hasta aquí alguna duda? Acuérdense que pueden preguntar todo lo que quieran en cualquier momento, menos en el momento de la consagración. Ya veremos en el momento de la consagración que ese momento queda reservado. Ya pueden preguntar antes o pueden preguntar después. Bien, entonces esos serían los lugares de la celebración. Ahora bien, para la celebración, ¿qué es lo que utilizamos? Vamos a hablar primeramente de las cosas que se utilizan para la celebración. Vamos a hablar de los libros. Para la celebración utilizamos una serie de libros. Utilizamos un libro que se llama Lección.